Hola, hoy quiero hablarles sobre la historia de la creación de los ángeles. La verdad es que yo creo que casi nadie o en ningún lugar casi nos han hablado sobre cómo se crearon, por qué se crearon, cuál es la historia que hay detrás de todo esto. Y bueno, ahora que va a ser su día, el 29 de septiembre se celebra el Día de los Arcángeles. Quiero hablarles sobre ellos. Ahora que estudié angeloterapia, pude estudiar esta historia, conocerla. La verdad me gusta, quiero compartírselas y que les guste también esta historia así como a mí. Y bueno, antes de los faraones, de que existieran los faraones, antes de la primera gota de agua que cayera en el mar, fue la historia de los ángeles. Pero entre ese antes y ese después hubo 1000 eternidades. Antes del primer ahora hubo una serie incontable de siglos de no tiempo. Esto se dice que no hay como tal un tiempo que se cuente o que podamos decir pasó un minuto, un día, una hora, un mes, un año, un siglo. No se puede expresar, no se podía ni medir porque no se tenía eso. Solamente se sabía que el tiempo pasaba, pero no podían decir cuánto era ese tiempo. Y así, en el momento previsto, en el instante exacto, una voz poderosa resonó y dijo: hágase. Y surgió una luz. Aquello parecía como una explosión de una luz en cámara lenta. Si se veía más cerca, esa luz estaba formada por millones de seres. Cada luz era como una pequeña estrella. Cada ser angélico respondía con su propio tono de luz y cada uno emitía una música particular. Dicen que esa música de cada uno de los seres angelicales era hermosa y era única. Los ángeles más grandiosos se hallaban suspendidos como tocando una luz más grande, más brillante. Cada ángel superior tenía otros menores alrededor de él, como planetas que rodeaban un astro. La creación de los ángeles había acabado y el último ángel había sido creado. Dicen que esa comparación de la creación de los ángeles fue cuando se creó, como cuando se creó el universo, que comenzaron a existir los planetas, las estrellas, las vías lácteas, los soles, y todo eso fue gracias a que a un ser superior comenzó a crearlos. El número de los ángeles era incalculable. Aquellos ángeles, seres creados, tenían el nombre de glorias, porque era la gloria de su creador. De repente, todos oyeron una voz potente, grave, llena de poder. Decir que era una voz poderosa no es hacerle justicia. Y al mismo tiempo, sus palabras transmitían ternura y cariño. Eran palabras de un padre. Dios les habló, les explicó quién era Él, les explicó para qué los había creado, qué esperaba de ellos, lo que debían y no debían hacer. Dios les explicaba los caminos del bien y del mal, la estructura lógica de lo que había creado y de lo que podía crear.
Sus palabras eran ciencia pura, sin error. Los ángeles dialogaban con él como unos hijos con su padre. Se sentían protegidos. ¿Y por qué sentirse protegidos? Si fuera de eso, ¿qué había? Yo creo, y pensando ahorita en el por qué o de qué sentirse así, posiblemente era porque todavía no sabían qué había fuera de esa creación. Si era el universo, si era algo que todavía no existía como tal, no lo sé. Y mientras más conocían, más querían conocer. No pasaban los días, ni pasaban los meses, ni los años. Pasaba el tiempo sutil, casi diría más espiritual, y por lo tanto había un antes y un después. Aunque no se podía medir como tal el tiempo, se podía decir que había un antes y un después. Después, porque hubo una creación de los ángeles que marcó algo diferente entre lo que ya existía y no existía. El mundo angelical que conocían era solo una etapa, una fase. Quería que desarrollaran bondad, virtudes y amor. Yo creo que después de esta historia hay muchas historias que se han platicado, hay muchas historias que conocemos, como cuando Dios creó el mundo, como cuando Dios creó a Adán y Eva, o por ejemplo, cuando Lucifer fue expulsado del cielo. Creo que hay muchas cosas que después de la creación de los ángeles conocíamos, pero también creo que la historia como tal de su creación no se ha dado, no, al menos yo no la conocía, y cuando estudié y pude conocerla, creo que aprendí algo, me gustó esta historia y como les decía en un inicio, quería compartírselas, quería que supieran también de alguna forma en qué podemos también creer. Yo creo que hay muchas personas que no creen y que van a decir cómo eso fue posible, ¿no? ¿Cómo existió todo eso? Pero creo también que así como hay muchas cosas que no podemos explicar, esta es una de ellas y es bonito creer o conocer algo más en lo que en lo que podemos creer y que aparte podemos explicar de alguna forma. Entonces, les agradezco que estén viendo mis videos. Me encuentran como Aluna en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y mi nombre es Alejandra Esqueda. Gracias.